melodioso, ¿verdad? Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nos gozamos en esta mañana en poder cantar a nuestro Dios. Nos gozamos con cada uno de ustedes. Siéntanse de verdad muy bienvenidos a nuestra casa, a nuestra familia de fe. Si usted está por primera vez, si usted es un invitado, pues qué bueno que está acá con nosotros. Nos gozamos también con la presencia de nuestro querido y amado pastor Pedro Paret y su esposa Urami, ¿verdad? Pastores retirados de nuestra iglesia ya hace algunos años, pero que siempre, ¿verdad? Esta es su casa y saben que son más que bienvenidos siempre a compartir. Y agradecemos, Pedro y Urami, su presencia, ¿verdad? Acá en este día. Y hemos cantado, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Escribe el apóstol Pablo allí en Primera de Timoteo y él describe el ministerio de la piedad. Y dice que es algo indiscutible, dice que es algo grande. Y allí en el versículo 6 de esa carta, y yo no pretendo tocarlo, ¿verdad? Pero él dice algo increíble. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios vino a este mundo. Y estábamos leyendo allí en Mateo, ¿verdad? Ustedes saben cómo Mateo comienza su evangelio. Comienza hablando de la genealogía de Jesús. El Mesías tiene que venir de la genealogía correcta, de la tribu correcta, ¿verdad? Y nos presenta allí a María, su madre, una joven virgen que estaba desposada, dice, y comprometida con José, pero que antes de que se juntasen, o sea, antes de que se consumara el matrimonio, nos dice la historia que María había concebido del Espíritu Santo. Y luego nos dice Mateo, ¿verdad? Que José, como era un hombre justo, no quería dejarla e infamarla de una manera que expusiera a María, y de eso hemos estado hablando, ¿verdad? Pero inicialmente José como que no se tragó la historia de que cómo que tú estás embarazada. Pero Dios en su gran misericordia envía a José un ángel en sueños y aclara toda esta situación, ¿verdad? Ahora, luego que el ángel le dice a José que el hijo varón que tendría se llamaría Jesús, porque él salvaría a su pueblo. Y Mateo habla acá de dos nombres que va a tener este niño que va a nacer. Dice, ¿verdad?, que llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después añade una nota muy aclaratoria, ¿verdad?, y muy interesante que está en el versículo 22 y 23. Y miren lo que añade aquí Mateo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, recuerden, Mateo le está escribiendo a judíos, ¿verdad? Y ya él ha aclarado este asunto de la genealogía al principio de su evangelio. El Mesías viene de la línea correcta, viene de la tribu correcta, pero ahora nos está aclarando algo referente a sus nombres. Pero nos dice además que todo esto que está aconteciendo es conforme a lo que está en la Escritura, conforme a lo que ha dicho el profeta. Y está citando directamente a Isaías, el capítulo 7 y el versículo 14, ¿verdad? Y este es el texto que está en Isaías, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y la señal era un hijo, un niño que iba a nacer. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Así que Mateo está diciendo, lo que yo estoy contando es conforme a lo que está escrito por los profetas acerca del Mesías que va a venir. Y solamente este nombre lo usan en toda la Biblia, ¿verdad? Lo usa Isaías y después Mateo cuando está citando a Isaías. Pero lo interesante es que él añade una nota aclaratoria, ¿verdad? Él dice, y la traducción de este nombre es ¿cuál? Dios con nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros.
Él ha mencionado dos nombres. El primer nombre es Jesús, ¿verdad? Jesús nos llega a nosotros del latín lesus y toma su raíz en el griego, ¿verdad? Lesous, y traduce del hebreo como Yeshua, el Salvador, el Salvador. Y sobre el nombre de Jesús, Mateo no explica absolutamente nada porque él asume que los judíos que van a leer su evangelio saben la raíz de este nombre y toda esa traducción que nosotros la conocemos ahora como Jesús. Pero en cuanto al nombre Emmanuel, ¿verdad? En cuanto a este segundo nombre, Mateo añade una explicación, ¿verdad? La palabra traducido viene de una palabra griega que quiere decir explicación. Quiere explicar qué quiere decir la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Tres palabras, muy sencillas, ¿verdad? Dios con nosotros. Saben que hay algunas traducciones que se han hecho a veces del Nuevo Testamento que no son muy confiables en eso, ¿verdad? Algunas han traducido como Dios entre nosotros. Y eso es muy diferente a Dios con nosotros, ¿verdad? Y yo creo que hay algo que lo he notado en otras ocasiones que he compartido este texto con ustedes, pero si usted se enfoca en esa expresión, Dios con nosotros, ¿cuál es la palabra más insignificante de esas tres palabras? Con, que es una preposición, como están diciendo por ahí, ¿verdad? Pero esa palabra que es la más insignificante en esta traducción que hace Mateo es la palabra más importante, ¿verdad? Porque es una preposición en griego, la preposición meta. Y esta preposición dice que es la forma más vigorosa de expresar algo. La forma más vigorosa de expresar que Dios está con nosotros. La mayor expresión, ¿verdad? No es una simple compañía de Dios. No es que Dios me está acompañando. La expresión con, meta en griego, quiere decir una comunión íntima. Es Dios viniendo a este mundo para establecer una comunión íntima, ¿con quién? Con nosotros. Así que se los voy a poner más fácil. No hay una manera, no existe una manera en que el hombre pueda estar más en comunión con Dios que no sea por medio de quién? De Jesús. Yo sé que la mayoría de las personas dicen, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Algunos dicen, yo creo a mi manera. Diosito sabe que yo lo quiero. Diosito sabe que yo lo amo. Pero la gran realidad que la Biblia nos enseña es que no existe una manera más íntima y más profunda de estar en una relación con Dios que no sea a través del nombre de Cristo Jesús. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Y piense en las implicaciones que tiene realmente esto. Porque el hombre está enemistado con Dios. El hombre está enemistado con Dios por causa del pecado. Y ese es el gran problema. La Biblia nos dice que desde la historia del Edén, cuando el hombre escoge desobedecer a Dios, ahí quedó una comunión rota. El hombre vivía en la presencia de Dios. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios hasta que ellos deciden desobedecer y son echados de la presencia de Dios. Fueron sacados del huerto y el hombre cae y llega la muerte física y llega la muerte espiritual como consecuencia de esta caída. Polvo eres y al polvo volverás. Pero también el hombre cae espiritualmente delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? En sus cartas dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y alguno diría, pero si yo estoy vivito y coleando, físicamente. Pero espiritualmente estás muerto a los ojos de Dios
por causa del pecado. Y Dios quiere dar un nuevo nacimiento espiritual. Pero ese nuevo nacimiento espiritual únicamente es posible por medio de Cristo Jesús. Hay un problema entre el hombre y Dios que tiene que ser resuelto. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta a Dios como un Dios que es juez justo. Y si Dios es juez, y ese es uno de sus atributos, su justicia, Dios no puede sencillamente voltear la cara y decir, no me interesa el pecado del hombre, me voy a hacer de la vista gorda, voy a hacer que aquí no pasó nada. Si Dios hiciera eso, no fuera Dios. ¿Dónde queda la santidad de Dios? ¿Dónde queda la justicia de Dios? ¿Dónde queda todo lo que es Él, sus atributos personales? Por tanto, esos atributos claman. Y el hombre merece un castigo por causa de su pecado. Y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso estamos condenados a una eternidad sin Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos ama tanto que ha mandado a su Hijo. Y esa es la gran noticia que estamos cantando y predicando y celebrando en esta Navidad, que Dios vino al mundo para salvar. Cada Navidad yo siempre le digo a mi iglesia, por favor, suelte las ideas de Hollywood, suelte los cuadros plásticos, ¿verdad? Porque siempre nos quedamos con Baby Jesus en la cuna, el niño, me ponen los magos y a los pastores en la misma escena que no tiene nada que ver. Hollywood nos ha metido muchas ideas en la cabeza, ¿verdad? Pero la gran realidad es que sí, Él nació allí en Belén y leemos todos estos acontecimientos maravillosos alrededor de su nacimiento. Pero Jesús creció y después fue a una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Muere, resucita al tercer día, asciende a los cielos y antes de irse dejó a su iglesia comisionada para que su iglesia predique esta buena noticia, este evangelio de salvación, que si tú crees en Él, en su nombre, tú en Él puedes encontrar el perdón de tus pecados y la promesa de la vida eterna, porque Él un día va a volver y va a volver por aquellos que han creído en Él. Ese es el verdadero evangelio. Ahora, hay un problema con ese nombre, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Saben, el enemigo odia ese nombre. Nombre en la Biblia es autoridad. La palabra nombre es la palabra onoma en griego, ¿verdad? Y literalmente esta palabra significa la base de la autoridad. Usted lee, ¿verdad? El nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Empieza a pensar cuántas cosas usted ha hecho, ¿verdad? En el nombre de Dios. En el libro de los Hechos se nos narran varias de estas cosas. Por ejemplo, allí en el capítulo 3 del libro de los Hechos y en el versículo 6 se nos dice que Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo, ¿verdad? Y dijeron que lo habían hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Luego se juntó una multitud, dice, allí en el pórtico de Salomón y querían de alguna manera achacarle el milagro a Pedro, pero Pedro rechaza la autoría y reconoce en el versículo 12, ¿verdad?, que todo esto fue hecho en el nombre de Jesús. Luego, en el versículo 16, les predica el evangelio de Jesús, ¿verdad? Y les dice dónde está la verdadera autoridad. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, que dice, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y dice que en consecuencia allí se armó un gran alboroto en Jerusalén y llevaron a los apóstoles, ¿verdad?, a la cárcel y fueron interrogados. Y miren en el capítulo 4, en el versículo 7, exactamente lo que dice. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
¿En qué nombre? ¿En qué autoridad ustedes han hecho estas cosas, verdad? Y luego nos dice allí, ¿verdad?, que Pedro valientemente responde, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Allí en el versículo 12, ¿verdad? Ese texto que todos nosotros conocemos, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo es en el nombre de Jesús, el Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Y quizás usted ahora está entendiendo por qué Dios tiene que venir a este mundo. Viene para salvarnos. Y es en su nombre que nosotros hemos recibido todo favor, toda gracia. Pero el enemigo tiene una guerra contra el nombre de Jesús. Desde que comenzó y continúa hasta el día de hoy y continuará hasta el final. Es una guerra porque el enemigo quiere hacerse de su propio nombre y no quiere que tú pronuncies el nombre de Jesús y no quiere que en ningún lugar se pronuncie el nombre de Jesús. Y lo vemos en nuestros días. ¿Cuántas instituciones? ¿En cuántos lugares, verdad? Incluso Jesús es la razón de la Navidad, ¿sí o no? Jesus is the reason for the season. Pero ya muchas tarjetas todo lo que dicen es Happy Holidays. Ya quitamos a Jesús de la Navidad también. Y entonces, ¿qué estamos celebrando? ¿Holiday de qué o por qué? ¿Cuál es la razón, verdad? Miren, en el capítulo 4, el versículo 17 y 18, miren lo que le hicieron a estos apóstoles. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y siempre ha sido la táctica de Satanás, el amenazar, el amedrentar, para que nosotros, sus discípulos, callemos. Pero hermanos, no podemos callar. No podemos dejar de proclamar buenas nuevas en el nombre de Jesús. Y estos discípulos, allí en el capítulo 4 también, los versículos 29 al 31, después que fueron amenazados, miren lo que ellos le pidieron al Señor en oración. Y dice el texto que aquel lugar se estremeció y tembló la tierra y ellos dijeron, y ahora Señor, mira sus amenazas. Nos están amenazando para que no hablemos en tu nombre. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante ¿quién? ¿El nombre de quién? El nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que tenemos que entender la guerra que hay en este mundo contra el nombre de Jesús, contra Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Pero Jesús nos enseñó a pedirle al Padre en su nombre. Nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se predica el arrepentimiento. Y la Biblia está llena de textos que nos hablan acerca de la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos hacer siempre como iglesia, ¿verdad? Proclamar el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Porque como dijo Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo. No lo hay. Aunque el mundo nos dé montones de nombres. Aunque nos hablen de fulanito que es un babalao que tiene tremenda mano. Aunque nos hablen del niño prodigio que adivina no sé cuántas cosas. Aunque nos digan lo que nos digan. Todo eso es perdición, oscuridad. No hay otro nombre. No se siga creyendo el cuento de que todos los caminos llevan a Roma.
Hay un solo camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y por eso la buena noticia se predica, para que usted en Cristo Jesús encuentre el arrepentimiento de sus pecados delante de Dios, para que en Cristo Jesús usted encuentre la promesa de la vida eterna, para que usted en Él tenga una expectativa de eternidad junto a Dios y no en un infierno de condenación. Esta semana yo hablaba con una persona y me dio esa misma respuesta clásica que la oigo tantas veces. Yo creo, pero a mi manera. Y yo siempre digo, no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Qué clase de Dios sería si tiene que adaptarse a la manera de cada uno de nosotros? Yo no quiero adorar a un Dios que se tiene que plegar delante del hombre. Es el hombre el que se tiene que plegar delante de Dios. Es el hombre el que tiene que reconocer la majestad de Dios. Él es Dios, nosotros no somos nada. Somos hechura suya, somos creación de Él. Y debemos humillarnos delante de nuestro Creador, arrepentirnos de nuestras faltas, arrepentirnos de nuestros pecados y poder encontrar en Él la promesa de la vida eterna. Y yo espero que en esta Navidad, este mensaje que está siendo anunciado en tantos lugares y que es ahogado entre regalos, entre adornos, entre cenas, que este mensaje, ¿verdad?, pueda ser así, quitado todo ese polvo que le echan encima, ¿verdad?, y pueda la gente ver a Cristo Jesús, a Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Y yo quiero terminar en esta mañana. Ese aplauso es para el Señor, ¿verdad? Yo quiero terminar esta mañana leyendo con ustedes un cuadro precioso que nos presenta el libro de Apocalipsis. Y es más, le voy a pedir que se ponga en pie. Leamos esto juntos. Apocalipsis capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Mire qué texto tan precioso. ¿Lo leemos juntos? Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Le voy a pedir que se siente. Miren qué cuadro, ¿verdad? Y qué interesante lo que dice. Quiero volver allí al versículo 1 y 2. Esta es una visión que tiene Juan. Vi otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, y no voy a hacer ahora toda una disertación de Apocalipsis. Esto es el final de lo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Porque en ella, dice, se consumaba la ira de Dios. Viene ese día donde se va a consumar la ira de Dios, baste decir eso. Y vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. ¿Ha oído usted hablar del famoso 666? Algunos le tratan de dar un poco de cabeza a esto, ¿verdad? ¿Y qué significa el 666? Todos lo ven como un número, pero en realidad la Biblia dice que es un nombre. Y su marca.
y el número de su nombre. El enemigo trata de hacerse un nombre. Trata de hacerse un nombre, perdón. Ha tratado de que nosotros también nos hagamos a veces de un nombre. ¿Saben ustedes cuál fue el gran pecado de Babel? ¿Se acuerda de ese pasaje de la historia de Babel? Hagamos una gran torre y hagámonos de un nombre. Pero yo no quiero nombre. Aquí el nombre es el nombre de Jesús. Ese es el nombre. Y no hay otro nombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Estos eran los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Quiere estar usted ahí? ¿Quiere estar usted ahí? No tiene otra opción que reconciliarse con Dios a través de Emmanuel. Él es el vínculo más fuerte entre el hombre y Dios. Para eso vino a este mundo. Él es Dios con nosotros. Yo quiero cantar ese cántico que dice allí el versículo 3 y que a veces nosotros cantamos, ¿verdad? Como un corito. Y dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, se lo saben, ¿verdad? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Cogiste nota? Tiene gente para el coro el año que viene, ¿verdad? Tiene gente para el coro el año que viene. Qué maravilloso el día que estemos en la presencia de Dios, cantando todas estas cosas y adorando al Cordero, al que vive y reina para siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Les deseo a todos, de verdad, una feliz Navidad. Pero más que nada, donde quiera que vayas a pasar la cena de Nochebuena, te pido que le hables a otros acerca de Jesús. Él es la razón. Qué bueno si te van a dar un regalo, qué bueno si puedes dar un regalo, qué bueno si tienes un grupo alrededor tuyo para compartir. Pero lo mejor que tú tienes para compartir es a Jesús. El mejor regalo es que Él haya venido a este mundo para darnos la salvación. Vamos a orar y después quiero dar un par de anuncios si son tan amables. Dios, te damos gracias en esta mañana y gracias porque hemos podido cantar a tu maravilloso nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. No hay una unión más íntima entre el hombre y Dios que a través de tu Hijo que se humanó y vino a este mundo. No hay otro camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo hombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, como aquellos cristianos, Señor, allá en Jerusalén, que tú des de nuevo a tus siervos, a todos nosotros, siempre, Señor, para seguir hablando en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, seguir proclamando a Jesús, mientras tú haces todo lo que tú quieres hacer en este mundo, Señor, porque un día tú vas a volver. Y aquellos que no hayan conocido la gracia que tú has manifestado en Jesús, se perderán. Tristemente irán a una condenación eterna. Pero aquellos que te han conocido,
aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que vino, nació y murió en una cruz para pagar el precio de mis pecados, estaremos con ese coro celestial cantando, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Jesús, ten un trono en nuestra iglesia. Que tú seas siempre, Señor, el motivo de todo, de nuestra canción, de nuestro andar, de nuestro predicar, de nuestro enseñar. Tú eres el gran motivo. Tú eres, Señor. Y fuera de ti no hay nada. Y fuera de ti no hay Dios. Te queremos adorar en esta mañana. Gracias por tu pueblo que se reúne, Señor. Y bendícenos con paz. Úsanos, Señor, para llevar este mensaje, esta buena nueva a todas las personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, rápidamente les dejo saber qué va a suceder en esta semana. El miércoles es 25, así que es el día que celebramos oficialmente la Navidad. Y este miércoles a las 7:30 vamos a tener la banda acá para cantar villancicos navideños. Vamos a tener al hermano Coco Freeman que nos va a estar deleitando también con algunos de sus signos de su álbum de Navidad. Y vamos a tener un estudio bíblico acerca de la Navidad. Así que 7:30 este miércoles. Por lo demás, el resto de la semana, yo sé que muchos van a estar, las cosas están, ¿verdad?, canceladas. Así que hasta el próximo domingo 29, que tendremos nuestro último domingo del año y va a ser un domingo regular, tendremos 2 servicios, tendremos clases, tendremos todo, ¿verdad?, normalmente. Lo otro que quiero decirle, y no hay otro servicio hoy, ¿verdad?, ni hay clase de escuela dominical, pero tenemos montones de panes y de dulces que queremos que ustedes se los lleven, ¿verdad? Así que pueden pasar por la carpa y pueden llevar allí, ¿verdad?, de todo eso que tenemos para también compartir. Dios siempre es bueno con todos nosotros. Que Dios les bendiga, una feliz Navidad, deséele feliz Navidad a todos sus hermanos, ¿verdad? Y que el Señor sea glorificado en este tiempo. Gracias a todos, que la paz del Señor...